a ser clasificada dentro de las anemias regenerativas. No sé si recuerdan que habíamos mencionado que había una de causa corpuscular y extracorpuscular. En este caso nos vamos a basar en las corpusculares y esta va a ser la de tipo adquirida. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Miguel? Ahora sí, vamos a empezar como ya a entrar en el tema. Esta patología se genera principalmente por una mutación o un defecto que se va a dar en el gen PIG-A. Les puse un cerdito para que se acuerden porque PIG en inglés es pues un cerdito, entonces para que lo tengan como en mente. Y también porque hay un estudio que se relaciona con esta mnemotecnia, entonces tenganlo en mente. Este gen va a estar ubicado en el brazo corto del cromosoma X y este gen es el encargado de codificar para que se forme una proteína y codifica precisamente para la proteína fosfatidil inositol de la clase A. Esta fosfatidil inositol de la clase A va a estar involucrada sobre todo en la síntesis del GPI, que es la glucosil fosfatidil inositol. Les puse GPI porque yo sé que muchos están relacionados con las redes sociales y se van a acordar de que el gracias por invitarme va a ser pues esta síntesis que se va a generar a través del fosfatidil inositol de clase A, ¿no? Ok, entonces, pero bueno, ¿qué hacen estas proteínas, no? A qué se dedican? Pues bueno, básicamente este GPI va a ser el encargado de anclar proteínas a la membrana. Nos va a servir como un ganchito que nos va a ayudar a jalar las proteínas hacia la membrana, ¿no? En proteínas ancla, bueno, va a anclar proteínas inhibitorias, que en este caso va a ser la CD59, igual les puse un disco para que se acuerden que es CD, nada más 59 y 55. El gracias al GPI se pueden anclar a la membrana, pero ¿qué hacen? Ya dijimos que son inhibitorias, ¿no? Pero ¿qué van a evitar? Pues van a evitar que algunos componentes del sistema de complemento se unan a la membrana del eritrocito y desencadenen pues la cascada del complemento y generen pues una hemólisis, ¿no? Entonces, estas son inhibitorias y pues para la membrana, aquí está nuestro eritrocito, y va a estar prohibido que se anclen pues estos componentes del sistema de complemento como es la C3 convertasa y el poli C9, que los vamos a ver más adelante. Entonces, esos como que están prohibidos que se unan porque si no nos va a generar una hemólisis. Y por eso vamos a tener a CD59 y a CD55, que va a ser como el bloqueo para que estas no generen esta hemólisis. Entonces, por lo tanto, entendemos que si hay un déficit de GPI, pues se va a desencadenar toda la cascada del complemento, porque si nosotros quitamos el GPI, pues ya no se van a estas proteínas, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí es donde les comentaba, o sea, aquí quitamos el GPI, va a haber un anclaje, no va a haber CD59 y tampoco CD55 en la membrana, que eviten que se pongan estos componentes del sistema del complemento. Y entonces, pues la C3 convertasa y la poli C9 se van a pegar a la membrana de nuestro eritrocito. Y al momento de pegarse, pues van a estar formando lo que denominamos MAC, que es un complejo de ataque a la membrana. Por eso les puse una pistolita, porque mientras no estén en nuestro GPI, pues ya no se vuelve amigable y al contrario, va a atacar a nuestra membrana. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, y todo esto que se los pinté, traté de pintárselos como pues fácil y didáctico, pero realmente basándonos ya en la realidad, esto nos va a llevar a la activación de la vía alterna del complemento y vamos a hablar de ella. Vamos a empezar con que, pues, si nosotros no tenemos GPI, va a desencadenarse de forma normal esta vía alterna. Vamos a empezar entonces con el factor C3 y este factor C3 va a estar hidrolizado con el agua y
y entonces una vez hidrolizado va a separar a C3 en C3A y C3B, ¿no? Pero aquí no está C3A, ¿por qué? Porque el que nos importa es C3B. De hecho, ahorita van a ver que va a haber muchas A y B, pero nos vamos a centrar sobre todo en la B. Una vez que separa C3 en C3B y C3A, pues a C3B se le va a unir el factor B, pero este factor B, con ayuda del factor D, que es el que estamos viendo ahí en la imagen, pues igual va a separar en BA y BB, y otra vez nos vamos otra vez con las Bs. Como les dije, todo va a ser como inclinado hacia las Bs. Y una vez que ya esté, pues, la BB, esta BB se va a unir con C3B, y con la C3 convertasa, también esta C3 convertasa va a separar en C3A y C3B, como lo vemos en la parte inferior. Pero nuevamente nos vamos a ir con la C3B. Y esta C3B, junto con la C3 convertasa, ¿qué va a hacer? Pues nos va a llevar a formar la C5 convertasa. Y bueno, ¿y para qué tanto rollo, no? ¿Para qué tanta vía? Ah, bueno, pues porque una vez que nosotros separamos, bueno, tenemos ya la C5 convertasa, igual la vamos a separar en C5A y C5B y nos vamos a volver a ir con la B. Y esta C5B es la que se va a unir a la membrana y es la que junto con C6, C7, C8 y poli 9 pues nos van a formar esto que ya habíamos mencionado, que es el complejo de ataque al complemento, o también conocido como MAC. Entonces, todo esto es si nosotros no tenemos este GPI. Y bueno, aquí yo ya les expliqué como de forma general cómo es el mecanismo. Espero que me hayan entendido más o menos qué pasa si no tenemos GPI, cómo las proteínas nos van a ayudar en este sistema, pero ya mi compañero pues va a empezar la patología como tal. Y bueno, gracias. Bueno, nada más puse aquí una imagen de lo que sería el gen PIG-A y pues de las diferentes proteínas perdón, que van a codificar pues, este gen en lo que serían diferentes estirpes celulares. Ya mi compañera ya las mencionó, pues las que son de relevancia en este padecimiento. Pero, bueno, esta es la vía por la cual se van a unir al GPI. Pero, bueno, de la clínica en sí, nos va a dar una serie de eh, signos y síntomas obviamente relacionados con la anemia. Sin embargo, hay otras de determinar que se trata de una hemoglobinuria paroxística. Mi compañera les va a hablar más adelante de lo que sería hacer que haya hemólisis de y hemoglobina, y luego esto va a generar una excreción renal del exceso, por eso va a ser la hemoglobinuria, pero pues como no es, bueno, depende más bien de qué tanto se sature, por eso va a ser paroxística, no va a ser constante. Entonces, esta hemoglobinuria pues nos va a dar como síndrome clínico una anemia por deficiencia de hierro, primariamente. Sin embargo, también pues esta enfermedad se asocia mucho con el riesgo de trombosis. De hecho, es una complicación muy frecuente y la más, bueno, de las más peligrosas que tiene. ¿Cuál es la característica clínica de estas trombosis? Pues que van a estar asociadas a localizaciones poco comunes. Y es por eso que cuando llega un paciente con alguna trombosis relativamente rara, en el sentido de que no es tan frecuente por demografía, por así decirlo, pues se tiene que hacer una investigación en cuanto a este tipo de enfermedad. ¿Cuál va a ser, pues, a qué me refiero con una trombosis poco común? Pues
por ejemplo, trombosis mesentérica, e incluso pues el síndrome de Budd-Chiari, que puede llevar a una hipertensión portal. También como unos de la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Que serían la fatiga, la letargia, la astenia. Sin embargo, otra característica es que, pues, explica un poco mejor esto, pero la hemoglobina va a depredar, por así decirlo, óxido nítrico, y entonces va a disminuir los niveles de óxido nítrico. Entonces nos puede dar un dolor abdominal o dinofagia, y pues en el caso de los hombres, pues la impotencia sexual. Entonces, bueno, aquí está, disculpen, pues es la que es en sí la hemoglobina. Pero los grupos hemo que están pues liberados van a empezar a carroñar, ¿cómo se dice? Bueno, a unirse al óxido nítrico. Entonces, pues de manera aguda y crónica, pues tenemos la enfermedad vascular en sí, la inflamación, la trombosis, y también de manera crónica. Y pues del óxido nítrico va a haber, como está presente en muchos procesos fisiológicos, pues va a haber una disfunción del endotelio, va a haber agregación plaquetaria, y pues esto va a causar la trombosis que les decía, pero también por la misma distonía del músculo liso, pues causar enfermedad crónica a nivel del riñón, y pues contracciones, el dolor abdominal que puede presentar. Y de manera general, pues tenemos pues tres tipos de hemoglobinuria paroxística nocturna. La más común, pues es la clásica, que es la de la cual les estamos hablando. Sin embargo, también hay asociadas, bueno, que tienen una mayor afección a lo que sería la médula ósea, y una subclínica, que pues en sí estas son relativamente raras o un poco menos frecuentes, pero bueno, ahorita que les hablemos del tratamiento farmacológico, pues realmente la que se puede tratar en sí es la clásica, que pues bueno, que les estamos mencionando, pero pues es nada más para que lo tengan en cuenta, que hay tres tipos de hemoglobinuria. Y pues aquí hay un esquema o un algoritmo para el diagnóstico que, pues, bueno, mi compañera les va a dar eso más profundo, pero pues se va a ir dando más que nada por la observación clínica. Y diferentes tipos de métodos. La hemoglobinuria visible, una orina color rojiza o café oscuro, pero de manera artística, es decir, no va a ser constante ni frecuente los niveles de riñón. Los síntomas clásicos de la anemia: puede haber una ligera ictericia, y pues la trombosis venosa. También hay trombosis arterial, sin embargo. Y ahora mi compañera para que les hable más del diagnóstico. Bueno,
bueno, antes de hablar como tal de algunas pruebas que nosotros podemos realizar, también me gustaría pues abordar un poco acerca de cómo realmente afecta este complejo de ataque a la membrana, porque si no, no vamos a entender por qué nos se presenta cierto tipo de células en los estudios. Entonces, este complejo de ataque a la membrana, pues va a formar, no sé si se acuerdan de la pistolita, yo la puse hacia abajo porque va a formar un poro dentro de la membrana del eritrocito, principalmente en eritrocito, pero también afecta a plaquetas y a leucocitos. Y esta lesión, este poro que va a abrir en la membrana va a ser lo que va a comenzar con la hemólisis. Por lo tanto, nosotros vamos a tener pancitopenia por lo mismo que habíamos mencionado, que no nada más daña a los eritrocitos, sino también a las plaquetas y los leucocitos. Y también para poder entender lo de los estudios, porque por ejemplo vamos a empezar a hablar un poquito acerca de pH, pues tenemos que saber por qué se involucra el pH acá, ¿no? Y aquí va el por qué pues es nocturna, por qué se da durante la noche. Esto es sobre todo porque la hemólisis suele darse en ambientes ácidos, es decir, el ácido va a fomentar a que se genere la hemólisis y este ambiente ácido va a desencadenar la cascada del complemento. Entonces, entre más ácido, pues más hemólisis. ¿Por qué? Porque se está desencadenando la cascada del complemento. Y cuando nosotros dormimos, pues nos vamos a acostar y todo, y nuestra respiración cambia. Nosotros vamos a estar en hipoventilación, y aquí es donde nosotros vamos a entrar en un tipo de acidosis respiratoria, por lo mismo que estamos descansando y estamos en una hipoventilación. Entonces, nuestro cuerpo pues tenía un poco oscura mi orina por la sangre, ¿no? O sea, eso no va a pasar durante la noche, porque si se dan cuenta nosotros pues casi no vamos al baño en la noche. Normalmente esto se genera en la primera micción, que es en la micción de la mañana, porque es ahí donde se presenta pues la hemoglobina que se filtró, ¿no? Entonces, con la primera micción es donde se va a presentar esta orina oscura. No vamos a esperar a que en otras etapas del día tengamos esa consistencia tan oscura. Y ahora sí vamos a Es empezar a porque hablar dijo acerca su de compañera, los... es muy importante que lo tomen en cuenta porque el diagnóstico es ese precisamente, es nocturno y en algunas ocasiones por la hemólisis eritrocitaria, igual que en otras hemólisis, por ejemplo, la hemólisis causada por este parásito que vimos hace unos días, ¿cómo se llama? Malaria. Entonces, por paludismo, cuando se empiezan a romper los eritrocitos, es cuando está el cuadro clínico. Y el cuadro clínico caracterizado por escalofríos, fiebre. Y entonces, si hay una hemólisis en la noche, principalmente porque ya platicó su compañera de la ligera acidosis que hay, de hecho, hay una prueba de Ham que vamos a ver más adelante, que es la prueba de poner los eritrocitos en plasma ligeramente ácido. Entonces, vamos a ver cuál es la prueba de Ham. Entonces, la hemoglobinuria sí se presenta en la noche y sí da manifestaciones clínicas, o sea, escalofríos, puede dar fiebre y sudoración profusa. Y entonces, ya de ahí, a lo mejor sí se despierta el paciente. Solamente que no se despertara, entonces efectivamente, vamos a ver la orina parda de color marrón al día siguiente, que es el exceso de hemoglobina que hay. Por eso es hemoglobinuria paroxística y que es en la noche, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y bueno, vamos a hablar sobre todo, pues primero de la biometría hemática. No creo que todos sobre lo que siempre nos vamos es en una biometría hemática. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Pues más que nada, pues datos de anemia. Vamos a tener el volumen corpuscular medio normal, va a estar normal, no va a estar alterado, en su mayoría siempre está normal o con niveles muy cercanos a los normales, que va normalmente de 80 a 96 femtolitros.
Y pues nada más recordar que el volumen corpuscular medio pues va a ser más que nada el tamaño o el volumen de los hematíes, ¿no? Y recordar que esto va a estar normal. El hematocrito va a estar disminuido, cambia el porcentaje para hombres y para mujeres porque pues es distinto para cada uno, pero en ambos va a estar disminuido y va a haber un aumento de reticulocitos. ¿Esto por qué se da? Bueno, pues porque nuestra médula va a estar respondiendo. Si se acuerdan, en el inicio yo les dije que habíamos comentado que estaba dentro de las anemias regenerativas. ¿Y esto por qué? Porque nuestra médula pues sí está respondiendo y está pues defendiéndose prácticamente, ¿no? Y bueno, esto más que nada, sobre todo con la hemoglobina baja, que es pues muy característico, sobre todo por la anemia. Y bueno, vamos a tener el gold estándar, que va a ser la citometría de flujo. La verdad es que no encontré tantos datos específicos sobre cada uno de los estudios, pero les voy a resumir lo que encontré. Y esta citometría de flujo, pues va a ser más que nada el examen de primera línea que nosotros podemos utilizar, porque es bastante específico. Sin embargo, este debe tomarse con sangre periférica y se recomienda que sobre todo sea con base a CD59, porque, bueno, había leído que en CD55 no es tan sensible, entonces nos debemos centrar un poquito más en CD59. Y bueno, ¿y qué vamos a encontrar aquí? Pues un déficit de estas proteínas. ¿Por qué? Porque pues no van a estar ancladas, ¿no? Ya habíamos dicho que si no están ancladas es cuando se desencadena todo esto, si es que no tenemos el GPI. Y bueno, esta prueba es algo rápida a comparación de otras y consiste más que nada en que las células se van a pasar por un citómetro y estas van a ser incididas por unas de luz, pero aquí se va a utilizar la fluorescencia para que se expresen como a manera de marcador con los anticuerpos monoclonales. Y así es como nosotros vamos a empezar a ver ahí como algunos diagramas. No pude poner imágenes sobre eso, pero porque estaban un poco enredadas y no quería enredarlos. Pero se utiliza la fluorescencia y nos va a marcar ahí realmente cómo está el déficit. Y también quiero aclarar que no solamente se puede estudiar pues CD59 y CD55, sino también otros tipos de CD. Y bueno, aquí está la prueba de Ham que había mencionado el doctor ya con anterioridad. Esta prueba era muy utilizada, sin embargo, leí que hasta hace poco ya no se emplea tanto, ya se dejó de utilizar, pero yo se las quería como mencionar porque sí era como una prueba muy importante y sobre todo va relacionada cuando explicamos del por qué es nocturna, por lo del pH que estaba comentando el doctor. Les puse aquí una imagen de un jamoncito porque si se acuerdan, al inicio yo les dije que era sobre todo por pig, y pues el jamón normalmente viene del cerdo, ¿no? Entonces yo quería que relacionaran pig con ham para que se acordaran que es una de las pruebas que se utiliza para este tipo de patologías. Esta no es una prueba tan específica y es mucho más sencilla que la citometría de flujo que ya vimos hace rato. ¿Y por qué es más sencilla? Bueno, porque aquí nada más consiste en poner pues las células en un pH ácido para que precisamente se desencadene toda esta cascada del complemento y pues activar más que nada el complemento para que se desencadene esta hemólisis, pero va sobre todo relacionada al pH. Y ya de ahí otros datos extra que podríamos igual checar, pues serían pruebas de función renal, podríamos checar la urea, la creatinina, y bueno, también en las hemólisis había leído que se podría checar inclusive hasta la bilirrubina indirecta, y pues sobre todo pues el dato más importante que debemos recalcar es pues lo de la hemoglobinuria, ¿no? Que siempre va a estar presente. Y los vuelvo a dejar con mi compañero. Acuérdense mucho que es una anemia hemolítica. Acuérdense que es una anemia hemolítica, es una anemia regenerativa. Esas dos cosas tienen que ver. Anemia hemolítica y es regenerativa. ¿Qué quiere decir? Que los reticulocitos están aumentados, ¿verdad? Esa prueba de Ham tuvo mucho valor, efectivamente. La mayoría de los laboratorios, por ejemplo, en Oaxaca, yo creo que lo hacía Pérez Ortega. Si lo piden, lo sigue teniendo. O sea, lo sigue teniendo, porque son esas pruebas que son del siglo pasado, fíjense, del siglo pasado, pero fue un genio quien hizo esas pruebas.
y no teníamos citómetro de flujo, y entonces, vaya, nos daba con cierta certeza el resultado. Entonces, ahora que tenemos un citómetro de flujo, donde pasan las células, miles, millones de células por un capilar, y pasan rayos láser, y dependiendo su dispersión de esto, puede ver qué tan grande es la célula. Por un lado, qué tan grande. Y entonces ya nos empieza a decir, grandes chicas. Y entonces ya sabemos, nos empieza a clasificar por lo grande. Y aparte de eso, ve la granularidad que tiene. Y entonces unas que son muy granulares y otras que no. Y ahora, si le ponemos un anticuerpo, por ejemplo el CD59 pegado a la membrana, este va a emitir fluorescencia, y entonces ya con el tamaño, con el tipo de célula que nosotros aislamos, con el tamaño y la granularidad y el anticuerpo, pues prácticamente decimos, es esta célula con cierta seguridad. Por eso es que de esa forma es el citómetro, hablando muy resumido, así es como lo hace el citómetro de flujo. Sí, bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Miguel de nuevo, para irnos intercalando y que esto sea dinámico, y pues los dejo con él. Bueno, pues respecto al tratamiento, bueno, para la forma clásica, pues se va a usar mucho el eculizumab, que pues en sí reduce las transfusiones. De hecho, bueno, uno de los tratamientos pues, es la transfusión de paquete globular, también la prednisolona, que bueno, estos dos son muy útiles en el tipo clásico, pero no en el que tiene la falla medular crónica. Ahorita vamos a ver cómo se trata ese tipo. Pero bueno, cualquiera de los dos medicamentos es bastante bueno. Sin embargo, el más usado y el más recomendado es el eculizumab, que su mecanismo de acción pues va a ser que bloquea la vía del complemento en C5, que pues es una vía común, entonces pues, evita la hemólisis. También está la terapia de aptoglobina y pues una terapia complementaria con folato, que pues tiene que ver más que nada pues, con esta misma agotamiento del folato por el proceso de hemólisis. Entonces, bueno, aquí está en dónde exactamente es que actúa el eculizumab, perdón, que es en C5, como ya había explicado mi compañera. Esta fase, bueno, esta parte de la vía es común, entonces pues bloquea pues totalmente el complemento para que ya no siga la hemólisis. Para la médula ósea hipoplástica y también pues para la terapia de la falla medular, pues hay una terapia inmunosupresiva, perdón, con ciclosporina y globulina antitimógena. Ajá. Y pues los andrógenos, que serían metenolol y danazol. Para el tromboembolismo se recomienda, o más bien se usa, la warfarina, que pues ya habíamos visto que bloquea la vía extrínseca. Y bueno, otra de las complicaciones de tanto de la enfermedad como de su tratamiento, que sería en este caso las transfusiones, pues esto puede llevar a una hemosiderosis, es decir, se van a acumular va a haber depósitos de hierro en lo que serían los tejidos. Entonces esto pues es lo que genera el daño tanto al riñón como a otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues es la quelación de hierro, que puede ser con cualquiera de estos fármacos, desferrosamina, con el fin de pues remover, por así decirlo, estos depósitos. Y para las complicaciones, pues bueno, como ya les había dicho, es una anemia que se caracteriza como deficiencia de hierro, entonces se les puede dar hierro oral y
una complicación bastante común pues sería la disfunción renal. Entonces mencionaba el libro que pues, este mismo fármaco, que es eculizumab, es profiláctico para la enfermedad renal crónica. Normalmente pues se tiene que detectar a tiempo, por así decirlo, porque pues después de, no recuerdo bueno, el tiempo exacto, pero si se vuelve, si ya empieza a haber datos, perdón, de enfermedad renal crónica, pues no hay modo de que esto pueda ser útil, ¿no? En el tratamiento. Y pues sería todo, doctor. No sé si alguien tenga alguna duda o comentarios. Bueno, muy bien, muchachos. Muy bien, por la clase. Quedó bien explicado. Quisiera yo saber si vamos a suponer, agarrando a Montserrat, por ejemplo, ¿por qué cree usted que se le haga eh, creatinina al paciente con este tipo de anemia? ¿Será necesaria? No estamos cerrados. No, no le escuchamos, Monse. Tiene usted apagado su micrófono. Ya. Ya, eso es. Ahora sí hable. Es que lo quita y lo pone otra vez. ¿Ya me Ahora escuchan? sí. Ya le escuchamos. Ay, es que no me dejaba encender mi micrófono. Ajá. Entonces, dígame, ¿por qué se da? Si es necesario hacer creatinina o no? Eh, que si es necesaria por esta anemia hacer la creatinina, Ajá. pues supongo que sí, ¿no? Por todo lo del hierro y el oxígeno que tiene. Entonces, esto es lo que ayuda a crear lo de la creatinina, ¿no? Por lo de la anemia. O sea, el oxígeno ayuda a crear la creatinina. No, lo del hierro y por la hemoglobina. Ajá. ¿Y esos qué? La hemoglobina y el hierro, ¿qué? Van a crear, van a sintetizar creatinina. Sí, ¿no? Bueno, es que así lo entendí más o menos. A ver, Lili, ¿qué le contesta usted a su compañera? Bueno, yo creo que se refiere sobre todo a las pruebas de funcionamiento renal, ¿no? Estas se tienen que hacer sobre todo porque pueden haber ciertas complicaciones dentro de esta patología que desencadenen algún tipo de fallo renal y tenemos que también cuidar esa parte de nuestro paciente, como el síndrome que comentaba mi compañero Miguel. Miguel, por qué da insuficiencia? ¿Puede dar lesión renal este tipo de anemia hemolítica? Y no Bueno, solamente en otros. perdón. ¿Por qué puede dar lesión renal este tipo de anemia? Sí, perdón. Bueno, mencionaba el librito de donde leímos que había pues ahora sí que dos mecanismos. El primero pues era la trombosis que afectaba pues a los capilares renales, bueno, a los hepáticos y pues cerebrales, pero también por la misma excreción eh, renal de la hemoglobina podía llevar a una falla renal crónica. Entonces, bueno, Es que esos eran los dos mecanismos. Mande, perdón. la hemoglobina necesita ser excretada o necesita estar dentro de la célula como proteína, pues, para que, para que sirva para que realice su función de transportadora, ¿no? Pero cuando esta hemoglobina se empieza a degradar, entonces sus metabolitos,
esos metabolitos que van a originar la degradación de hemoglobina, se pueden depositar en los tejidos, y ahí se puede depositar en los glomérulos, se puede modificar en el riñón, depositar en el riñón, y esto causar alteración en la filtración glomerular, alteración en la función del riñón. Entonces, fíjese cómo, por ejemplo, algunos metales pesados, algunos medicamentos, etcétera, se depositan ahí, se depositan y entonces ya no hace bien su función el riñón. Y entonces, una de las funciones es la excreción de azoados, o sea, la eliminación de urea y de creatinina. Y si no puede hacer esto, entonces los azoados empiezan a aumentar. Entramos en una insuficiencia renal. Por eso, no solamente en esta hemólisis, sino en todas las anemias hemolíticas, puede originar una insuficiencia renal aguda y convertirse más en una crónica también, ¿vale? Entonces, eso es importante. Cuando a un niño, por ejemplo, hablando de un niño recién nacido quiere decir del primer día que nace a los 29 días. No le llamen recién nacido a los 2 meses, no, recién nacido es del 0 días, desde que nace, hasta los 29 días. Para que se acuerden, un mes nada más se le llama al niño recién nacido. Y entonces, el recién nacido, cuando está muy amarillo, entonces tiene ictericia. Puede ser una ictericia fisiológica, por el hígado todavía no está maduro, una inmadurez hepática. Es transitoria, pero imagínese que sea por otro tipo esa hemólisis. ¿Qué quiere decir otro tipo? Que están obstruidos el canal vesicular, o que hay incompatibilidad, incompatibilidad a grupo, o RH, esa mamá, tiene una hemólisis el bebé. Entonces, el bebé está totalmente amarillo, tiene una ictericia patológica. ¿Qué nos importaría? Decir, bueno, mi hijito pues está amarillito, no se ve feo, ahí lo dejamos. Pero ese metabolismo de esa bilirrubina, fíjese, ese metabolismo de la bilirrubina que está aumentada que es bilirrubina indirecta, va a pasar por varios metabolismos, varios biliverdina, se va a ir descomponiendo la bilirrubina. Y parte de esos compuestos se pueden quedar en el encéfalo. Fíjese, se quedan en el encéfalo y da una alteración, un retardo psicomotriz. O sea, fíjese cómo una ictericia trajo un retardo psicomotriz, porque se depositaron algunos elementos del catabolismo de las bilirrubinas, se depositaron en el encéfalo o en el riñón y da una insuficiencia renal. Entonces, por eso es importante de que sepan que en todas las anemias hemolíticas, puede dar alteración en el riñón. Por eso hay que cuidar. ¿Se acuerdan que casi todas las anemias hemolíticas dijimos que una complicación tardía es que forman cálculos biliares? ¿Por qué? Porque como hay mucha hemoglobina y muchas bilirrubina, porque hay hemólisis, bilirrubina, se está liberando bilirrubina, entonces esos productos no los filtran bien el riñón, y la otra es que llegan a la vesícula biliar y se sedimentan y se forma lodo biliar. Primero se forma lodo biliar y después se forman piedras. Por eso es que en la esferocitosis hereditaria, en la eritrocitosis, casi en todas las anemias crónicas producen litos. Esta hemoglobinuria paroxística nocturna es más rara que forme litos, porque no es tan crónica, porque es en las noches y no
no todo el tiempo, no todo el tiempo. Y además, como da más, un poco más severo, pues o se muere o le damos tratamiento y entonces normalmente no progresa a la cronicidad como otras, como la esferocitosis hereditaria, que ya nació con eso y se va a morir con eso. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, nos tardamos, oye, nos tardamos. Mañana le seguimos con el otro grupo, con los otros grupos, o cada día pasemos 2 por lo menos o 3 mañana. Sí, doctor. Bueno, Todo, doctor. descansen, nos vemos mañana. Doctor, una duda, doctor. Dígame. Bueno, justo falté el día que repartió temas, pero estaba comenzando a investigar con una compañera que le tocó uno para ella sola, entonces no sé si podría participar con ella o un tema nuevo que quisiera que ¿Usted no presentara. tiene pareja? Pues sí, júntese con ella. Es de las últimas, Sí, sí. para que se ponga usted de acuerdo. Ujú. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana. Descanse.